Bienvenido a la librería del estratega, una librería en la que hemos pensado analizar la historia de líderes, de estrategias, de principios, de negocios, todo con el fin de convertirnos en el estratega que nuestra vida y que nuestros negocios necesitan. El libro que vamos a analizar hoy es uno de los libros que más me ha gustado de todos. Se llama Liderazgo en tiempos turbulentos. La autora se llama Doris Kearns Goodwin. Este libro analiza la vida de 4 presidentes de los Estados Unidos, los cuales han sido los 4 que por muchos son considerados los mejores presidentes de Estados Unidos, y que su liderazgo ha sido responsable por la transformación de la nación estadounidense. Estos 4 presidentes son Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt y Lyndon Johnson. Lo interesante del libro es que mira las similitudes de estos hombres en sus liderazgos, al mismo tiempo que también describe lo que hizo que estos hombres pasaron de ser hombres comunes y se volvieran grandes líderes. Este libro va para personas, o puede ser de interés para personas que quieran ser líderes en el futuro, que sean aspirantes al liderazgo y quieran aprender más en cuanto a qué es verdaderamente el liderazgo. También es para aquellos que les gusta la historia y también para personas que quizás desean emular algunas de las habilidades de los mejores líderes de los últimos años. La autora, la la señora Doris Kearns Goodwin, es una respetada, yo creo que de las más respetadas biógrafas que existen de varios presidentes de Estados Unidos. Fue también profesora en Harvard y ha ganado diferentes premios por sus libros, los cuales todos los que ha publicado han sido bestsellers. Entonces, la primera parte es analizar los principios de liderazgo usados por 4 presidentes memorables de los Estados Unidos. Y es fácil ir a una librería y encontrar cientos de libros que hablan de liderazgo. Muchos de esos libros, la verdad, no son más que consejos de cosas que suenan bonito, pero que quizás pueden parecer que tengan sentido común, pero en el fondo esos libros carecen de un profundo análisis para determinar si esos consejos, que suenan tan convincentes, son en verdad reales. Uno de esos consejos baratos puede ser algo como: un líder es alguien que tiene carisma, o un líder debe ser el alma de la fiesta. Todas esas cosas a simple vista pueden parecer que sí son verdaderas, pero muchas veces no lo son. Y lo más interesante es que no son necesariamente ciertas. Entonces, hacen que la gente se empiece a poner un montón de máscaras porque piensan que un líder tiene que ser carismático y se empiezan a poner máscaras carismáticas, pero eso no tiene nada que ver con el liderazgo. Pero cuando pones en contexto la vida de 4 grandes líderes, como fueron Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt y Lyndon Johnson, puedes aprender qué cosas tenían en común, que les ayudaron de verdad en su liderazgo. Además, también la autora trata de abordar una importante pregunta, la cual es si los líderes nacen o se hacen. Y si se hacen, ¿qué es lo que están haciendo para convertirse en líderes? Y lo primero es que no existe un molde perfecto de liderazgo. Eso no existe. Lo primero que hay que entender es que el liderazgo no es una especie de molde en el cual un líder tiene que encajar perfectamente para ser considerado como un líder. Esos 4 presidentes de los Estados Unidos, si bien comparten algunas cualidades, también todos son muy diferentes entre sí, debido a que se crearon y crecieron en diferentes clases sociales, diferentes eras de la tecnología, diferentes círculos, diferentes familias, cada uno con sus propias culturas y tradiciones. Por ejemplo, el papá de Lincoln fue un hombre iletrado, el cual no veía con mucho agrado el hijo que su hijo fuera a la escuela. El padre de Lincoln pensaba que el lugar en el que el niño debía estar era en el campo, trabajando y produciendo para ayudar a la familia. De hecho, cuando Lincoln cumplió 9 años, lo sacó del colegio para que dejara de estudiar y se dedicara 100% a las tareas de la granja. Pero eso no fue un problema para Lincoln, porque él utilizaba cualquier tiempo libre que tenía para dedicarse a los libros. Pedía libros prestados y los devoraba con gran afán. Lincoln, a pesar de que no iba a la escuela, debido a su aprendizaje autodidacta, sabía más que sus propios compañeros de clase. Su amor por la lectura era tanta que a veces dejaba de lado las tareas de la casa para dedicarse a estudiar, lo cual enojaba mucho a su papá, al grado que muchas veces le llegó a dañar libros por no estar trabajando. Podríamos decir que Lincoln nació sin privilegios ni contactos,
tampoco venía de una familia respetada, era un simple granjero. Y cuando entró en la etapa adulta de su vida, Lincoln tampoco es que fuera un agradable aspecto, que fuera impresionante a simple vista. Lincoln, de hecho, viajaba de pueblo en pueblo ayudando a las personas con tareas sencillas, como cortar leña, defender a las viudas que no podían pagar por los servicios de un abogado, y poco a poco iba creando esas relaciones, inclusive en tabernas, o contando historias por ahí, haciendo dramatizaciones de los libros que leía. Lincoln, por su parte, él no tuvo riquezas heredadas, no tuvo apoyo de su padre, tampoco tuvo un fácil acceso a educación. Pero, por ejemplo, Theodore Roosevelt, él, él sí era un hijo de un poderoso banquero, que también era político, que también era comerciante de la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más importantes del tiempo en el que se vivía. De hecho, el apellido Roosevelt era un símbolo de poder en la sociedad y gozaba de gran respeto. Entonces, aquí vemos una diferencia gigantesca. El padre de Roosevelt era un hombre que se preocupaba grandemente por la salud de sus hijos y por la educación. Y en muchas ocasiones no escatimó gastos para que sus hijos aprendieran otros idiomas al mandarlos a vivir a otros países. De hecho, se dice que el papá de Roosevelt tenía más de 10.000 libros en su biblioteca personal y que él mismo leía a sus hijos o pagaba maestros para que le enseñaran cuando él no podía hacerlo. Cuando Roosevelt se lanzó a la política, no tenía que convencer a nadie. Con solo su apellido ya bastaba. Y el hecho de que fueran las personas más influyentes y ricas de la ciudad también le ayudó a catapultarse inmediatamente. Si dos hombres pueden llegar a convertirse en grandes líderes que traen el cambio a toda una nación y no tienen nada en común en sus orígenes, debe ser que en realidad esos no son tan importantes y que la verdadera esencia de lo que hace que un hombre sea un líder o que una mujer sea una líder debe estar en algunas otras cosas, no necesariamente en las condiciones privilegiadas. Otro punto que hay que tocar importante es que los grandes líderes pueden tener características personales muy diferentes, lo cual apoyo totalmente, porque aquí es donde la mayoría de los libros tratan de describir las características y la personalidad y todas estas babosadas en cuanto a cómo debe ser un líder. Y hay algo de atractivo en eso, y es que es muy común querer emular las características de los grandes líderes, ¿cierto? Pensando que si desarrollamos sus características podemos ser como ellos. Esto es lo que nos dicen. Hey, modele a los líderes, utilice PNL para poder pensar como un líder. Y esto no es del todo necesario, ya que las características de estos cuatro presidentes pueden variar demasiado de uno al otro. Por ejemplo, Franklin Roosevelt se crió en un ambiente donde había padres que amaban a sus hijos, que les proveían de las cosas necesarias tanto físicas como emocionales. Y eso hizo que él desarrollara una personalidad alegre, optimista, carismática. Pero por su parte, por otro lado, Lincoln eh, era una figura que se inclinaba más hacia el pensamiento, hacia lo melancólico, hacia inclusive a veces a lo depresivo. Entonces vemos dos cualidades totalmente opuestas en dos líderes, quizás los dos más grandes de Estados Unidos. Si nos tocara recortar el ranking a dos, yo creo que Franklin Roosevelt y Lincoln serían los dos que permanecerían ahí. Otro contraste es, por ejemplo, que Lincoln era un hombre que por haber trabajado duro en la granja era fuerte, era atlético y era ágil. Y se decía que Lincoln nunca estaba enfermo, que en ocasiones se le podía ver llevando algo bien pesado entre las manos, mientras que otras personas no eran capaces de hacerlo. Pero por otro lado, por ejemplo, Teddy Roosevelt, que nació en una casa con tantas comodidades, nació siendo un niño asmático y estuvo a punto de morir varias veces por esa fragilidad que tenía. Inclusive, siendo un adulto, muchas veces tuvo complicaciones que lo dejaban en cama varios días. Otra diferencia marcada entre estos dos hombres era la capacidad de aprendizaje que tenían. Por ejemplo, Teddy Roosevelt era un lector voraz y era capaz de retener gran información con tan solo ojear o leer. Por otra parte, Lincoln también era un lector voraz, pero no era capaz de memorizar nada fácilmente. Y tenía que hacer grandes esfuerzos a fin de aprender el arte de la abogacía y aprender la historia de los grandes hombres o simplemente aprender de frases que les gustaban. Para eso él tenía que estudiar demasiado, no era algo que le salía naturalmente. Sus percepciones en cuanto al trabajo y el uso del tiempo libre también eran demasiado diferentes. Por ejemplo, Lyndon Johnson era alguien que no era capaz de pasar un momento sentado. Él no disfrutaba para nada ver un partido o estar en algún evento que no fuera algo netamente político. Pero, por ejemplo, para Teddy Roosevelt,
irse de expedición a algún lugar de África o de la selva amazónica era algo común. Inclusive hay veces lo hacía por meses y años seguidos. Entonces la forma en la que utilizaban su tiempo también era muy diferente y la forma en la que vivían la vida era muy diferente. Y es de que los grandes líderes tienen diferentes debilidades y también tienen diferentes fortalezas. Eso es lo que hace un líder, cómo juega con sus fortalezas y con sus debilidades. La historia y los falsos libros de liderazgo nos han pintado la figura del líder como habilidades sobrehumanas, casi perfectos en su proceder y como que si todo en sí fuera una personificación casi de Jesucristo. Si bien la mayoría de líderes han desarrollado talentos y habilidades a un grado que están por encima del común, también eso es lo que hacen los deportistas de élite. Básicamente no es que tengan dones o ayuda divina o algo fuera de lo común, sino que son personas que se han pulido y que han hecho de algunas de sus fortalezas personales grandes pilares dentro de su liderazgo. Pero aún así siguen siendo humanos y siguen teniendo problemas de carácter y en ocasiones también tienen debilidades fuertes y grandes. Una de las habilidades más grandes de Lincoln, por ejemplo, era su capacidad de aprendizaje por lo que observaba. Lincoln podía enfocarse en un problema durante mucho tiempo, buscar referencias, buscar opiniones, buscar literatura que pudiera quizás aclarar el panorama y dar diferentes puntos de vista, al grado de comprender los asuntos de una manera que pocos podían hacerlo. Por ejemplo, cuando estaba debatiendo el tema de la esclavitud y lo injusto que parecía esta práctica, después de mucho estudio, Lincoln llegó a la conclusión con la cual desarmó la defensa de cualquier rival. Lincoln decía que si la esclavitud era un tema de color, lo cual eran los argumentos que se basaban los proesclavistas, entonces cualquier persona que fuera más blanca que otro tiene el derecho de regir sobre esa persona. Entonces que no importaba si yo soy blanco, porque si usted era más blanco que yo, usted puede regir sobre mí. O si yo soy más blanco que usted, aun cuando usted sea blanco, yo puedo esclavizarlo. También puso sobre la mesa otro argumento que utilizaban sus enemigos en este asunto, el cual era la concepción de que los negros eran menos inteligentes que los blancos y que por eso deben ser esclavos. Siguiendo con esa misma lógica, Lincoln dijo, si ese es el tema por el cual yo puedo esclavizar a un hombre y es por su intelecto inferior, entonces cualquier persona que sea más inteligente que otra tiene el derecho a gobernar. Por tal razón, no importa cuál sea su estado, si alguien es más inteligente que usted debería ser el esclavo de esa persona. Y el problema es que pocos eran más inteligentes que Lincoln. Entonces se vinieron hacia atrás. Pero llegar a estas conclusiones que parecen lógicas para Lincoln no era algo fácil. De hecho, para nadie en su época lo fue. Pero Lincoln estudió tan a fondo el tema de la esclavitud que se remontó hasta los años de la fundación de Estados Unidos. De manera que él entendió tanto ese tema y el por qué se había dado y el por qué se debía abolir y fue capaz de presentarlo de manera tal que desarmó a todos sus rivales cuando se enfrentaba con ellos. Lo que para Lincoln era una virtud, para Theodore Roosevelt era un defecto. Roosevelt tenía una personalidad impaciente y en muchas ocasiones era hostigante. Roosevelt era el tipo de hombre que no le importaba tomar a las personas e intrigarlas y acosarlas con preguntas, con reclamos o con cualquier tipo de método con tal de sacar información de las personas. Esto hizo que al inicio de su carrera, a pesar de que tuviera un respaldo por parte de su familia y de su nombre y de su apellido, se creó demasiados enemigos políticos y fue porque era demasiado rudo con las personas. Sin embargo, ese tipo de comportamientos por parte de Roosevelt eran procedente también de sus virtudes, porque Roosevelt era una persona que gozaba de una energía que pocos tenían. Roosevelt era demasiado enfático, era fuerte, era insistente, era incansable. Casi nadie era capaz de seguirle el ritmo, porque Roosevelt no era capaz de quedarse mucho rato quieto, y por esa razón también logró hacer mucho más que la mayoría de sus compañeros políticos fue capaz de hacer alguna vez. Roosevelt tenía una voluntad de hierro y se decía que si iba a hacer algo lo hacía y de verdad se dedicaba con todo lo que tenía a lograr eso. Así que podemos ver que quizás uno de sus defectos a la vez también era una de sus virtudes o era producto de una de sus virtudes, con lo cual deja descartado esa teoría de que para ser un líder tienes que tener ciertas características de personalidad o tienes que comportarte de cierta manera. Lo que en verdad tiene que tener un líder es la ambición, y la ambición es uno de los factores decisivos que hace que una persona se convierta en un líder o que no se convierta. El punto con la ambición es que puede ser confundida con la avaricia. La ambición es el deseo, el fuerte deseo de querer lograr algo grande. La avaricia es el deseo desmedido por lograr algo,
al grado que a veces nos nubla el pensamiento y terminamos por perjudicar a otros en el camino con tal de acaparar para nosotros lo que deseemos. Esa es la gran diferencia entre estas dos cosas. Ser ambicioso no es malo, ser codicioso o tener avaricia sí lo es. La autora en su libro recalca que a pesar de las muchas diferencias que tenían esos hombres, sí tenían una cosa en común, y eso era que tenían una gran ambición. La misma ambición, no, pero sí tenían una gran ambición. Recordemos que Lincoln era un granjero, con una familia que no tenía privilegios, ni renombre, ni educación académica, pero fue su ambición lo que hizo que fueran las grandes mentes de su época. Cuando recién estaba aprendiendo el alfabeto, era tan grande su deseo de aprender a escribir y aprender a hacerlo bien, que utilizaba cualquier superficie que podía utilizar para mejorar sus habilidades. Si estaba trabajando y veía un área en el que podía escribir, por ejemplo la arena, empezaba a escribir, o si era barro o lodo, empezaba a escribir sobre ellos. Mejor dicho, cualquier cosa donde pudiera escribir, la utilizaba para mejorar y practicar su escritura. Cuando era abogado, se educó a sí mismo leyendo complejos casos legales y lo hacía día y noche a fin de lograr convertirse en el gran abogado que fue. De hecho, hay una historia muy peculiar que dice que Lincoln varias veces caminaba 60 kilómetros de ida y 60 kilómetros de vuelta, solo para pedir prestado algunos libros de leyes de la biblioteca más cercana donde vivía en ese entonces. Entonces, una distancia de 120 kilómetros. Eso sería fácilmente 3 4 días de caminata solo para conseguir libros. Así era la ambición de Lincoln. Por otro lado, Theodore Roosevelt fue un caso contrario a Lincoln en ese aspecto. Él nació en lo que conoceríamos o con lo que diríamos como una cuna de oro, lo cual significa que su familia era rica, influyente y tenía poder. Algo muy diferente a lo que vivió Lincoln en su infancia. Pero Roosevelt tenía un problema, y es que de niño sufría de grandes ataques de asma, y era un niño muy débil y frágil. Tomando eso en cuenta, para Roosevelt hubiera sido muy fácil vivir la vida de los niños ricos, donde no tenían que hacer nada porque tenían personas que lo hacían todo por ellos. No tenía que preocuparse por trabajar, porque ya lo tenía todo. Sin embargo, un día el papá de Roosevelt le tomó aparte y le dijo: hijo, tienes la mente, pero no el cuerpo. Sin el cuerpo la mente no puede operar correctamente. Desde ese día y hasta el día de su muerte, Roosevelt hizo que su mayor debilidad se convirtiera en una de sus fortalezas más grandes, porque él practicó levantamiento de pesas, hizo boxeo, participó en equipos de competencia de la universidad, en deporte de cacería, fue comandante de guerra, andando cientos y cientos de kilómetros a caballo, fue explorador de selvas, cazador de leones, al mismo tiempo que fue un hombre que no perdió ni un solo momento de su vida, ya que se dice que el tiempo de verano en Estados Unidos, más o menos que son los meses de junio, agosto, Roosevelt solía leer más de 50 novelas o libros de su interés. Piensa eso, en 3 meses leer 50 libros o más, es una cantidad exagerada. Su ambición no le dejó sentarse en los laureles y descansar. A pesar de que tenía todas las comodidades para hacerlo y que no tenía que preocuparse por nada en su vida, la ambición que tenía Roosevelt de salir adelante y de crecer no lo dejaba quedarse estático o quieto o en esa zona de confort. Así que la ambición es uno de los puntos claves que la autora resalta en este libro. Lo otro es que también tener un propósito mayor es otro factor decisivo para convertirse en un gran líder. Este es otro componente que los 4 presidentes más influyentes de los Estados Unidos tuvieron en común, y es el hecho de que ellos sabían combinar sus habilidades, sus fortalezas y sus talentos a un bien social mucho mayor que ellos. Por ejemplo, Lyndon Johnson era alguien que era capaz de lograr grandes cosas. De hecho, a él se le atribuye muchos de sus éxitos debido a su sentido de propósito cuando lo tenía, pero también se le atribuyó a sus grandes errores la falta de propósito o cuando lo perdía o se nublaba. Por ejemplo, Johnson fue un peleador por los derechos civiles de la época en los años 60 en Estados Unidos. Él luchó fuertemente por llevar la energía a pueblos rurales remotos donde las compañías de electricidad no querían llegar. Él luchó por eliminar todos los problemas de injusticia racial, como los problemas de pobreza dentro de su pueblo. Se esforzó mucho por eso. Se preocupó por cuidar a los ancianos y de que se extendiera el voto a todo americano, sin importar su sexo o color. Este era un gran motor para Johnson y logró sacar adelante grandes proyectos de ley porque sentía profundamente que era su deber como hombre de política.
De hecho, su padre le había enseñado que para eso es la política y que para eso los políticos están ahí, que es para ayudar al pueblo. Sin embargo, también cuando se desviaba de ese gran propósito, era que empezaba a cometer errores grandes. Y uno de ellos fue la guerra de Vietnam. Él se involucró en esa guerra no tanto por el pueblo, sino por el orgullo de mostrar que tenía poder y que no quería perderlo. Al final la guerra de Vietnam lo dejó mal parado y en parte también opacó todo el buen trabajo que había hecho durante los años anteriores al trabajar con propósito. Así que un propósito mayor es otra de las características que tiene un verdadero líder. El camino del líder no es un camino perfecto, sino que también es un camino que tiene muchos altibajos y que tiene grandes caídas. Cuando pensamos en los líderes sobresalientes, pensamos que son líderes por naturaleza y que la vida los ha premiado con dones únicos, que son personas de otro planeta quizás, o que por alguna razón todo parece obrar para su bien. Franklin Roosevelt fue una persona que desde muy joven creó un plan para lograr sus ambiciones políticas. Para él era paso 1, ser abogado de Harvard. Paso 2, legislador de Nueva York. Paso 3, secretario de la Marina. Paso 4, gobernador de Nueva York. Paso 5, presidente de los Estados Unidos. Logró los 3 primeros pasos a la edad de 31 años, lo que parecía una carrera política impresionante. Parecía que todo iba perfecto. Sin embargo, a la edad de 39 años, contagió la enfermedad de la polio, la cual lo dejó sin la capacidad de moverse de sus piernas hacia abajo. Inclusive, no era capaz de ponerse de pie por sí mismo. También, por ejemplo, Lincoln, por su lado, ganó una buena fama y pudo entrar a la Asamblea de Illinois. Y volvió a ganar por segunda vez la elección consecutiva. Y empezó a tener buena fama y buena reputación. Y al ir creciendo su fama, Lincoln también se embarcó en otros proyectos de construcción masiva, como construir ferrocarriles, carreteras más amplias. Pero durante ese tiempo hubo una gran recesión económica, lo cual dejó muchos de los trabajos que Lincoln estaba promoviendo inconclusos y que mancharon su nombre a la vista de todos los que por varios años veían cómo esas grandes promesas de obras quedaban ahí sin terminar. Ese asunto fue tan devastador para Lincoln que muchos de sus amigos lo cuidaban de vez en cuando porque tenían miedo que se suicidara, porque cayó en una depresión tan profunda que de alguna manera pareció perder el sentido de su vida, porque para él su palabra era todo, y la perdió porque no podía cumplir sus promesas hechas al pueblo. Y de hecho pasó por mucho tiempo en la que a veces no comía ni dormía, lo cual llevó casi hasta su muerte. Entonces, por ejemplo, Theodore Roosevelt y Johnson también sufrieron grandes depresiones. A Roosevelt a la edad de 25 años, él perdió a su esposa y a su mamá el mismo día, dejándolo con una bebé recién nacida. Este evento lo tiró al aislamiento y a la depresión por varios meses. A Johnson también estaba en campaña para convertirse en lo que él consideraba el presidente más joven de los Estados Unidos, cuando sufrió un ataque cardíaco que lo dejó en la cama por varios días. Y mientras estaba en la cama, los medios sociales y sus rivales políticos acabaron con todo lo que con tanto esfuerzo había luchado y consiguieron que su campaña hacia la presidencia se viera estropeada. Eso para Johnson fue como si le hubieran quitado la vida misma, porque la política lo era todo para él. La política era la vida de Johnson, literalmente. Algo que marcaba también la vida de esos hombres fue que, a pesar de sus grandes pérdidas y problemas personales, con el tiempo pudieron superar todos esos reveses, inclusive empezaron a ganar más sentido profundo de lo que era importante y de su determinación de lograr las cosas y no dejarse morir. Otra de esas características que los hacía similares y que todo líder debe aprender, y la lección que debemos utilizar es que debemos sacar de estos problemas y contratiempos y caídas para quizás recalibrarnos y resurgir más fuertes. Esos 4 hombres se retiraron por algún tiempo de la política durante esos momentos difíciles y utilizaron el tiempo que tenían para reflexionar y reconstruirse a sí mismos. Eso es una simple metáfora o palabras bonitas, eso no es eso. Literalmente ellos volvieron de sus adversidades con mayor poder, con mayor visión, con una ambición más grande y renovada y con un enfoque más fino. Volvieron más humanos, más fuertes físicamente y mentalmente. Por ejemplo, Lincoln no volvió a la política inmediatamente, sino que volvió a la abogacía, trabajando fuertemente en su conocimiento de leyes y sus capacidades de oratoria, lo cual hizo de Lincoln uno de los mejores
oradores de su tiempo e inclusive de la historia, y que gran parte de esa capacidad de oratoria le permitió ganar la presidencia de los Estados Unidos. Roosevelt, por ejemplo, construyó un rancho donde se transformó a sí mismo en una especie de hombre aventurero. Se dedicó tanto a convertirse en el tipo de hombre que reflejaba los atributos de los héroes que cuando él era niño había leído en esos libros de vaqueros, de aventureros, de cazadores, que cambió su cuerpo frágil a un cuerpo robusto y fuerte, lleno de músculos, y reemplazó esa timidez que normalmente lo caracterizaba al principio, con una valentía indomable. Johnson, por su parte, era considerado una especie de tirano, ya que exigía mucho de su personal, al punto que a veces lo hacía trabajar por 20 horas cada día por varios días seguidos. Al retirarse de su enfermedad cardíaca, le hizo apreciar un poco más su vida, la vida de su familia y de las personas con las que trabajaba y su propio papel en la política. Después de 6 meses, volvió con un propósito mayor, que le ayudó a volver a ganar la confianza de muchos, a sacar adelante proyectos de ley que habían estado estancados por mucho tiempo en el Senado y que de alguna manera brindó mayor equidad al pueblo. Franklin Roosevelt, al verse paralizado de medio cuerpo hacia abajo, cambió su apariencia, que también era flaca, a una apariencia más musculosa al trabajar fuertemente la parte superior de su cuerpo. Muchos de los médicos le habían dicho que no iba a poder volver a caminar. Sin embargo, Roosevelt entrenó e hizo terapia con el tiempo y con el tiempo también pudo volver a caminar y ponerse de pie. Durante ese proceso también creó una fundación para ayudar a otras personas que al igual que él se habían visto afectadas por la polio. Además, al verse tan limitado físicamente por tantos años, se dedicó a crear un grupo de trabajo de allegados con los cuales trabajó en diferentes círculos sociales, aprendió a delegar muy bien, mejoró las habilidades que tenía como líder, al mismo tiempo que su círculo cercano también ganó más y más poder e influencia, lo cual jugó unos papeles claves a la hora de convertirse en gobernador de Nueva York y más adelante en presidente de los Estados Unidos. Y eso es otro principio importante, y es que los grandes líderes son apoyados también por grandes equipos. Los libros de liderazgo baratos nos han vendido la historia de que el líder es un héroe. Y lo vemos así, casi como si fuera un llanero solitario, un Superman, alguien que llega en momentos difíciles, que hace todo el trabajo, se lleva todo el crédito y luego se va para la siguiente misión. Pero nada puede estar más lejos de la realidad. Todo buen líder sabe que no importa qué tanto trabaje, o qué tan energético sea, o qué tanto pueda lograr con sus capacidades intelectuales, sabe que no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, sabe que no puede tener toda la información que le gustaría al mismo tiempo, o no puede tener toda la influencia con todas las personas que podría tener. Sobre todo, sabe que las cosas no pueden lograrse por sí solo. Roosevelt aprendió esta lección mientras estaba en la silla de ruedas, pero también lo hicieron los otros dos presidentes a lo largo de su carrera y de su vida. Por ejemplo, cuando Lincoln fue elegido el presidente, ya estaba en los inicios de la guerra civil. El sur de los Estados Unidos quería retirarse de la Unión y había formado la Confederación y estaba listo para la guerra. Lincoln creó un gabinete de hombres como nunca se había hecho. Este equipo era tan diferente que se dio a conocer como el equipo de los rivales. Y es que es normal ante una crisis que uno piense que uno debe contar o coger personas que uno conozca, ¿cierto? Que ya uno tenga confianza con ellos. Sin embargo, Lincoln creó un equipo que trascendía egos y agendas personales por el bien común. Lincoln era alguien que era republicano, pero a su equipo llamó a varios demócratas, a conservadores, a radicales inclusive, y lo que es más asombroso, llamó a 3 de sus más grandes rivales políticos a que hicieran parte de su equipo. Pero Lincoln fue capaz de unirlos a todos bajo el propósito superior, que todos ellos compartían, el cual era mantenía unida a la nación. Eso permitió que el gabinete pudiera analizar situaciones desde diferentes puntos de vista, también le permitió influenciar en otros sectores y en otras poblaciones, que de otra manera no hubiera sido posible influenciar si Lincoln se hubiera rodeado solo de personas allegadas a él. Al reflexionar sobre este equipo, Lincoln reconoció que su decisión fue la más acertada y la absolutamente crucial para poder ganar la guerra y mantener unida a la nación, al mismo tiempo que puso los cimientos para acabar con la esclavitud. Y es este tipo de cosas que hace que un hombre se vuelva un líder. Las lecciones que van aprendiendo durante su propia vida,
y cómo esas lecciones las van poniendo en práctica en los problemas que afrontan en el presente. Cada uno de estos 4 hombres afrontó una gran crisis al llegar a la presidencia. Por ejemplo, Lincoln tenía la guerra civil, Teddy Roosevelt afrontó la huelga del carbón, lo cual en ese tiempo era el combustible número 1 en Estados Unidos para mantener calientes las casas, y en Estados Unidos un invierno puede matar a las personas si no están calientes dentro de sus casas. Franklin Roosevelt le tocó la Gran Depresión, y Lyndon Johnson fue elegido como presidente después del asesinato de John F. Kennedy. Franklin Roosevelt, por ejemplo, con su problema con la polio, tiene mucho en común con el tiempo de la Gran Depresión. Uno de sus paralelos es que su cuerpo quedó parcialmente paralizado como consecuencia de la enfermedad. Y lo mismo pasó con la economía en el tiempo de la Gran Depresión. Un cuarto de la población estaba desempleada, muchos bancos entraron a la quiebra y el dinero dejó de circular. A fin de sobreponerse a los problemas causados por su enfermedad, Roosevelt probó una gran cantidad de procedimientos, preoterapias, ejercicios, inclusive fue pionero al ofrecerse para probar nuevos experimentos. Al final terminó creando su propio centro y fundación de recuperación para pacientes afectados por la polio. Al enfrentarse con la Gran Depresión, tampoco se sabía mucho en cuanto a qué se debía hacer, porque era la primera vez que pasaba algo así. Sin embargo, aplicó las lecciones que había aprendido en el pasado y se dedicó a probar nuevas iniciativas a fin de determinar cuáles funcionaban y cuáles no. Y lo hizo hasta que pudiera dar con la solución al problema. En total, él creó más de 17 iniciativas con las cuales hizo que las personas pudieran volver al trabajo. El espíritu de las personas se elevó nuevamente. Dio más de 1 millón de empleos a la nueva generación que recién estaba creciendo y que poco a poco fue levantando la economía, al mismo tiempo que creó mejores prácticas para prevenir posibles crisis económicas en el futuro. Este libro es uno de los, como les decía al principio, es uno de los libros más interesantes que yo he podido leer. Me gustó demasiado leer este libro porque muestra el liderazgo como es, como algo humano, como algo que no es perfecto. Y si algo aprendemos del liderazgo al estudiar la vida de estos 4 hombres que fueron considerados los mejores líderes de la historia estadounidense, no son el producto de sus condiciones o de sus talentos de nacimiento o de sus personalidades, sino más bien es la combinación de nuestras propias fortalezas, las que tienes tú, las que tengo yo, mezcladas con una fuerte ambición, sumadas a un propósito mayor, teniendo también la tenacidad para sobreponer las adversidades de la vida y la creación de un buen equipo de trabajo que nos ayude a compensar nuestras propias debilidades. Esa es la manera en la que el liderazgo puede ayudar a las naciones enteras durante los tiempos difíciles. Todos podemos llegar a convertirnos en buenos líderes, líderes que ayudan a sacar adelante proyectos y que esos proyectos van a beneficiar a las personas que lideramos. De hecho, estamos trabajando en un programa llamado Estrategias para la Vida, en el cual vamos a analizar nuestro pasado, vamos a descubrir nuestras fortalezas y vamos a empezar a crear estrategias para desarrollar esa ambición y para poder lograr también un futuro deseado. Así que si deseas saber más de este curso, quédate atento a nuestras redes sociales porque poco a poco vamos a ir dando información para que te inscribas, para hacer algo gratuito en el cual tú puedes acceder a estas cosas que son súper buenas y que va a ayudarte bastante. Si te gustó este resumen, compártelo con un amigo. Entre más compartamos el conocimiento, más aprenderemos, más creceremos y mejores estrategias podemos aplicar para mejorar nuestra vida y nuestros negocios. Si no te quieres perder de nuestros próximos resúmenes, suscríbete al canal para que puedas saber cuándo subimos un nuevo resumen y puedas escucharlo. Estratega, nos vemos en una próxima.